Irán ataca con drones la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí y afirma haber lanzado un ataque masivo, así lo especifican ellos mismos, contra una base de Estados Unidos en Bahrein. La embajadora de Israel avisa a España: los misiles de Irán pueden llegar a Europa. En unos momentos estará con nosotros la máxima representante de Israel en España. Y mientras, Sánchez aísla por completo a España. La enfrenta a Estados Unidos con la negativa al uso de las bases en España y la deja fuera simultáneamente del plan nuclear europeo lanzado por Francia. Estamos solos en el peor momento, o casi peor. Estamos con todos los malos. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues mientras vemos cómo el conflicto en torno al ataque a Irán, la respuesta de Irán, la entrada de Hezbollah, el ataque de Hezbollah a Israel, la respuesta de Israel, y mientras, evidentemente, cuando tienes un conflicto de esta magnitud, que además es un conflicto contra el principal financiador del terrorismo internacional. Irán no solo es un país, Irán no solamente es una dictadura, Irán no solamente es una teocracia asesina fundamentalista, no solamente es eso, es, repito, el principal financiador del terrorismo internacional. Ahí había un dúo, ese dúo estaba compuesto, era un dúo energético de reservas petrolíferas, Venezuela, Irán. ¿Quién se alimentaba de eso? China, Moscú, la propia Venezuela, obviamente, Cuba, la propia Irán, lógicamente, todo el desarrollo del Grupo de Puebla, es decir, todo el intento de implantación y de exportación de las dictaduras comunistas fuera del área hispanoamericana, todo eso bebía y vivía básicamente de dos fuentes de energía o de dos reservas petrolíferas. La de Venezuela, gracias a Dios, ya está controlada y gracias a Dios, a través de Estados Unidos, pasa ya al mercado internacional. Va a tardar, porque han destrozado de tal manera la capacidad de refino y exportación de petróleo, destrozando la economía de un país que tenía que ser un país rico, porque es un país rico, que es Venezuela. Habían lanzado a órbitas de pobreza al 80-85% de la población. Eso es el régimen comunista, eso es el socialismo. Bien, van a tener que ponerlo en forma, van a tener que ponerlo en marcha para que pueda reincorporarse y reinyectarse todo ese petróleo al mercado internacional. Eso era por la parte de Venezuela. El otro gran colchón energético y, por tanto, de dinero en la financiación del terrorismo era Irán. Irán, repito, controlado por una teocracia iraní que por lo visto le encanta a la izquierda, la misma que nos da lecciones de feminismo, la misma que nos da lecciones de respeto a los homosexuales, y resulta que acaba siendo la misma que defiende la policía de la moral iraní, que defiende los asesinatos de la Guardia Revolucionaria iraní y que defiende, por ejemplo, el colgar de grúas después de linchar y violar a los homosexuales en Irán. Cosas de la izquierda, ¿yo qué quieren que les explique? O sea, la izquierda se ha convertido en esa locura, se ha convertido en una especie de esquizofrenia permanente, en una especie de sinsentido, de falta absoluta de coherencia. Lo único que pretenden es el poder, como sea. Y si para conseguir el poder necesitan debilitar los valores de Occidente, lo hacen a través de quien sea. ¿Qué es Irán? Pues Irán. ¿Qué es Venezuela? Pues Venezuela. ¿Qué es Moscú? Pues Moscú. ¿Qué es China? Pues China. En esas estamos. Miren, vamos a ver y vamos a escuchar una serie de declaraciones, muchas de ellas ya les adelanto que dan vergüenza ajena. Acaba de hablar Donald Trump y ha dicho una cosa que tiene toda la razón del mundo. Ha dicho que España es un aliado terrible y efectivamente somos un aliado terrible. Donald Trump ha tenido incluso una muestra de respeto para la población española. Ha dicho, allá hay gente maravillosa, pero sus dirigentes desde luego no lo son. Pues sí, efectivamente lo acaba de clavar. O sea, lo diga Donald Trump o lo diga quien sea. Lo que ha dicho es literalmente cierto. Y nosotros teníamos que ser, tendremos que acabar siendo, Dios quiera que pase rápido la era de Sánchez y llegue una era de normalidad, de gente que piense en España y que no piense permanentemente en la Moncloa, en el sillón, en sus alianzas, en su hermano para enchufarlo, en su mujer para enchufarla también, en las tramas de corrupción. Y tendrá que venir otra etapa en la que España vuelva a formar parte de los aliados del bloque occidental, de los aliados de las democracias, de la libertad, no de las tiranías, no de las dictaduras comunistas. Pero en estos momentos, efectivamente España, porque la representación de España es el gobierno de España, somos un aliado terrorífico. Que cuando tenemos que poner nuestras bases, por decirlo de alguna manera, porque el acuerdo internacional de esas bases, es verdad que la soberanía es nuestra, es verdad que las bases, la utilización no es nuestra. Y hoy se lo ha recordado Donald Trump a Pedro Sánchez. Ha dicho, como yo quiera utilizar esas bases, las voy a utilizar. ¿O es que nosotros vamos a desplegar qué? Una pareja de F-18s para rodear un avión cisterna de Estados Unidos. ¿Va en serio?
¿Estamos hablando en serio de esto? ¿Vamos a buscar un conflicto con Estados Unidos? Pedro Sánchez, con tal de que no se hable de que la Audiencia Nacional ha cogido el enésimo caso y ya va también a por plus ultra, ¿va a desplegar un par de F-18s? ¿En serio de eso estamos hablando? O sea, hasta ese punto va a llegar a pisotear el prestigio de España. O sea, si se lo pregunto a él, seguro que respondería que sí. Ese es el problema que tenemos. Pero vamos a escuchar una serie de declaraciones, porque Pedro Sánchez mandaba hoy a su archiduque, a su, no sé cómo llamarlo, a esos ministros que él tiene, que no son nada hasta que les da la orden de hablar, y allá que iba Álvarez, ministro de Exteriores, y decía esto, escúchenle. No estamos solos en estos momentos y la posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles y el sentimiento abrumadoramente mayoritario en el mundo. Yo ya estoy de que hablen en nombre de los españoles literalmente hasta las narices. Miren, si vamos a la escena internacional, señor Álvarez, usted debería saber, digo yo que lo sabrá, lo que me imagino que su amo le habrá dicho que en estos momentos no lo puede reconocer, que si hacemos un listado de aliados y no aliados de Estados Unidos en el ataque a Irán, nos salen los dos siguientes bloques. Aliados: Reino Unido, de Estados Unidos, obviamente, Francia y Alemania, que han explicado que no por el tema del ataque a Irán, pero sí por proteger sus intereses en la zona. Vamos, que están con el ataque a Irán. Repito, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Taiwán, Australia, Albania, Kosovo, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes y Jordania. Me estoy refiriendo únicamente a los países que expresamente han mostrado su apoyo o a Estados Unidos o al ataque a Irán, ¿vale? Y si nos vamos al grupo de los contrarios a Estados Unidos, que es el grupo en el que dice Álvarez que no estamos solos, yo se lo digo, señor ministro, preferiría estar solo que estar en este grupo. Pero vamos, 1.500 millones de veces. El grupo de los no solos, como dice Álvarez, lo compone China, dictadura, Vietnam, dictadura, Corea del Norte, dictadura, Venezuela, en fase de salida de dictadura, Brasil, bajo el mandato de quien está, y España. He omitido Pakistán porque aunque Pakistán ha hecho unas declaraciones diciendo que está en contra de lo que está haciendo Estados Unidos, Pakistán lo que está es vigilando un posible ataque, un posible atentado, una posible oleada de atentados islamistas fundamentalistas en su terreno. Pakistán no está retirando el apoyo a Estados Unidos, pero me da lo mismo. Incluso si quieren metan a Pakistán, que repito, no es así, pero incluso si quieren métanlo. Nosotros tenemos que estar en el grupo de China, Vietnam, Corea del Norte, Venezuela, ¿en serio? ¿Ese es el sitio de España en el mundo? ¿A esto nos ha llevado Pedro Sánchez? Bien, declaraciones de Álvarez. Vamos con las declaraciones de Yolanda Díaz. Agárrense. Ser el gobierno que da seguridad es el gobierno de la paz, de la democracia, de los derechos humanos y, efectivamente, creo que de la dignidad en el mundo. Y sé muy bien de lo que estoy hablando porque nos están llegando los parabienes de todos los lugares del mundo. De todos los lugares del mundo, que se resumen en China, Vietnam, Corea del Norte, Venezuela. Mire, en China son tan garantes de los derechos fundamentales que cuando asesinan por motivos políticos, luego meten el casquillo de la bala en un sobre, lo envían a la familia y le pasan la factura de la bala. Ese debe ser el tipo de respeto a los derechos fundamentales que esgrime Yolanda Díaz. Yolanda Díaz dice, somos el gobierno de la dignidad. Miren, ella en concreto es una persona, métanse en YouTube, van a encontrar vídeos por todas partes, que no dejó de lanzar loas, por ejemplo, a Hugo Chávez, dictador. Por ejemplo, a Nicolás Maduro, dictador. Por ejemplo, a Fidel Castro, dictador. Y los tres, además, dictadores asesinos. Ese debe ser el modelo de respeto de los derechos fundamentales de los que alardea Yolanda Díaz. España está literalmente sola en el bloque de las democracias liberales. Lo que ha ocurrido hoy es de una gravedad máxima. En estos momentos tenemos un enfrentamiento, luego vamos a escuchar a Donald Trump, tenemos un enfrentamiento con el principal alguacil internacional que vigila por el cumplimiento de la legalidad de verdad. A mí esta historia de invocar el derecho internacional como si el derecho internacional fuese una especie de suerte que te aboca sí o sí a tener que respetar a los tiranos y a nunca poder poner en marcha una medida, una acción militar, no militar, en contra o a favor de romper esa dictadura en contra de los tiranos. Eso es en lo que han convertido algunos o en lo que quieren convertir el derecho internacional. El derecho internacional se basa en un principio en el momento en el que los que lo defienden son los países que conforman el bloque occidental, las democracias liberales. Y se tiene que apoyar en un solo principio, la defensa de los derechos y libertades. El derecho internacional, tal y como está configurado en estos momentos, su organismo máximo de garantía, se supone que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde tienen derecho de veto dos países, China y Rusia, las dos dictaduras asesinas, la una la del casquillo enviado a las familias para pasarles la factura en los fusilamientos políticos, la otra la dictadura del polonio.
y nos pretenden hacer creer que lo máximo a lo que podemos aspirar en derecho internacional es a que sean nuestros garantes de derechos y libertades Moscú y Pekín. Esto va en serio. Ese es el derecho internacional, por lo visto, que reclama y que quiere Yolanda Díaz. Pero vamos a más. Vamos a escuchar a Irene Montero. Decimos a la ciudadanía que en nuestra opinión sigue siendo urgente salir de la OTAN ya, formar parte de esa alianza militar que tiene como jefe a Donald Trump, a Estados Unidos, nos está poniendo en peligro, nos está convirtiendo en un objetivo militar. A ver, yo entiendo que la gente que viene de Podemos pues tiene añoranza de aquellos momentos en los que Venezuela pues pagaba a sus líderes de una forma directa y de una forma cuantiosa. Lo entiendo. Pero también habría que decirle a Irene Montero y a Pablo Iglesias que, oye, ya están acomodados. Ya no pasa nada. Si van a vivir del cuento ya toda la vida. Si es la pareja que dijo que nunca jamás abandonaría Vallecas y ya viven en un casoplón de Galapagar. De hecho, ese casoplón de Galapagar pagaron por él 600.000 euros y no hay hijo madre que se crea que eso tenía esa valoración. Bueno, pues ya estáis acomodados, ya sois burgueses, ya formáis parte de esa casta, como decíais vosotros. Bueno, pues disfrutadla, si os lo pagamos nosotros. Ya nos cuesta bastante tener que pagar a tanto político, especialmente a políticos como vosotros, pero por lo menos dejad de darnos ya tanta plasta. Deja de darnos la lata con esta historia. Que con Estados Unidos en la OTAN no tenemos protección de los derechos y libertades. ¿Y exactamente con qué tendríamos protección? ¿Con quién? ¿Con Moscú? ¿Con vuestro añorado Moscú? ¿Con Putin? Con Putin, los ucranianos, ¿qué defensa tienen de los derechos y libertades? ¿Con China? ¿Qué defensa tienen en Taiwán de los derechos y libertades? ¿Qué defensa tiene toda la gente que es aniquilada? Todas las minorías a las que machacan, ¿qué defensa tienen exactamente? O sea, un país que se ha especializado en sistemas de espionaje, en sistemas de fusilamiento, en sistemas de control en las casas y en sistemas para tumbar todas las telecomunicaciones y tumbar Internet, ese es el modelo de Podemos de defensa de los derechos y libertades. Podemos está defendiendo lo que está defendiendo. Otro de los financiadores clásicos de Pablo Iglesias ha sido Irán a través de sus televisiones públicas. Le pagaba por programas. Eso es lo que ocurre. Y la gran pregunta dice, ¿por qué les paga? ¿Por qué paga a la izquierda este tipo de países? Porque son contrarios a nuestros valores, porque son contrarios a la defensa de Occidente de los derechos y libertades. ¿Y qué es lo que están buscando? Están buscando que Occidente deje de defender los derechos y libertades. ¿Por qué? Porque la izquierda siempre ha defendido un sistema liberticida. Las libertades corresponden al ámbito de defensa liberal conservador. Se acabó, es así de sencillo. Es así de sencillo. Ellos quieren a gente dependiente de los estados, ellos quieren pagas, ellos quieren el ingreso mínimo vital, ellos quieren subsidios por pobreza y sobre todo quieren quitar a cada uno la libertad de fraguarse su propio presente y futuro. ¿Por qué? Porque de esa manera dependes de ellos. Porque son liberticidas, literalmente liberticidas. Esa es la historia. Esa es la realidad de lo que estamos hablando. Vamos con más. Con la respuesta que está lanzando en estos momentos Donald Trump por lo que estamos haciendo. Hay que ponerlo en contexto. Hemos decidido que unas bases que tenemos pactadas con Estados Unidos, la base de Rota y Morón, donde ellos tienen albergados 15 aviones cisterna de gran tonelaje, necesarios para este tipo de ataques. Están en España, uno porque hasta esta última etapa política España les trasladaba y les merecía la confianza de un aliado estable. En estos momentos, y hablaremos de esto porque habrá que hablar largo y tendido, Estados Unidos está valorando que puede ser mucho más socio fiable para ellos Marruecos. Como nosotros perdamos el manto protector de la OTAN, como dice Irene Montero, nos vamos a arrepentir toda la vida. Y ni les cuento en Ceuta, ni les cuento en Melilla, y no sé si atreverme a decir que ni les cuento en Canarias. Porque Marruecos, si sabe que tiene el respaldo de la OTAN, si sabe que tiene el respaldo de Estados Unidos, se va a atrever a muchas más cosas. Y evidentemente, con Pedro Sánchez no es que tenga ninguna amistad, como dice él. No, ni partenariado ni historias. Lo que tiene es una relación por la cual le ha vaciado el móvil, se lo ha espiado con Pegasus, lo tiene atrapado por los móviles y a partir de ese momento hace con él lo que quiere. Esa es la relación de Marruecos con Sánchez. Esa es la historia. Y eso no es el cimiento de ninguna relación de respeto hacia España, es todo lo contrario. Repito, como Marruecos se convierta en el aliado estrella de Estados Unidos, nos vamos a arrepentir por muchísimo tiempo, porque no nos va a defender ni el Tato. ¿O alguien se cree que nos va a defender Irene Montero? ¿O Yolanda Díaz? ¿O Álvarez? ¿O sus consignas políticas? ¿O un ejército al que tienen maniatado? No nos defendería absolutamente nadie. Nadie. Bien, vamos a escuchar las advertencias de Donald Trump. La primera de ellas, atención. Pero hay países como España que no, que son un país y un aliado terrible. Así que ya les he dicho que corten todas las negociaciones con España. Esto ya empezó cuando todos los países aceptaron subir el 5%, Alemania, el resto, pero España no. Primera advertencia. Segunda de Donald Trump, escuchen. Y ahora
España ha dicho que no podemos utilizar sus bases militares. Pero bueno, podemos volar y podemos utilizarlas, no tenemos que pedir permiso. Pero creo que están siendo muy poco amigables. Así que he dicho que España no tiene nada que nosotros queramos. Creo que es un pueblo fantástico, pero que tienen unos dirigentes terribles. Pues efectivamente, así es. Repito, lo diga Donald Trump o lo diga quien quiera. Es un pueblo maravilloso con unos dirigentes terribles, que no saben mantener una alianza, que no saben ser fieles, o mejor dicho, que no quieren serlo. ¿Y por qué? Vamos a dejarnos de historias. O sea, le escuchamos a Yolanda Díaz, le escuchamos a Irene Montero diciendo este tipo de cosas de no, somos un país valiente. Que no, aquí no hay ningún país valiente en estos momentos. O sea, lo que está haciendo Pedro Sánchez es fraguarse una campaña en base a destrozar España. Y para conseguir 4 votos de una izquierda totalmente desnortada y enloquecida, está poniendo en peligro las alianzas y el futuro de España. Si alguien se cree que no nos van a hacer pagar comercialmente esta situación y lo que estamos haciendo, está muy equivocado. Muy equivocado. Lo que está demostrando España, y lo decía aquí, vamos a tener en nada la máxima representante de Israel en España, Dana Elrich, y lo que nos decía hace tiempo cuando estuvimos hablando del papel de Pedro Sánchez y por tanto de España, por desgracia, el papel de Pedro Sánchez ahora es el de España, con la reacción contra Israel cuando Israel se defendía de los ataques de Hamás. Y Dana Elrich tuvo una frase que yo la recuerdo, y yo le pregunté, y le dije, España es otra cosa que Pedro Sánchez, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se olvide esto? Y ella respondió diciendo, no, sí, nosotros de España podemos tener el mejor concepto, pero sabemos que España es capaz de votar a gente como Pedro Sánchez. Ese es el mensaje que estamos lanzando internacionalmente. Ese es el mensaje. No es cuestión de querer o no querer a España. Es cuestión de que España, por culpa de una serie de votantes que prefieren cualquier cosa antes de que que vote y que gobierne aquel al que odian, estos que hablan del discurso de odio, están dispuestos a permitir que una persona como Pedro Sánchez, Irene Montero, Yolanda Díaz y compañía se sienten en los sillones destrozando España. En estos momentos no estamos yendo contra Estados Unidos. Estados Unidos se carcajea de nosotros. Lo que ha dicho Donald Trump es verdad. Si quiere utilizar las bases, las va a utilizar. Y si no las utiliza es porque por motivos estratégicos no le interesa. Pero si quiere hacer despegar sus aviones cisterna de ahí, lo va a hacer. ¿O es que vamos a enviar una pareja de F-18? ¿En serio? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Amenazarles con un misil? ¿Va en serio esto? ¿A Estados Unidos? Señor Álvarez, ¿va en serio? Evidentemente Estados Unidos va a hacer lo que quiera. 1, porque le respalda el derecho, porque esas bases las puede utilizar. 2, porque en lo que estamos no es en una actitud estructural, no es en ninguna actitud estratégica. Estamos en intentar despistar con un nuevo foco de actualidad, con un foco mediático, intentar despistar de que Pedro Sánchez está rodeado por el caso Begoña, por el caso David Sánchez, por el caso Koldo, por el caso Ábalos, por el caso Obras Públicas, por el caso Mascarillas, por el caso TES, por todos los casos, por el caso SEPI, por el caso Cloaca, por todas partes, por el caso que ya es un caso cúpula policial. Está rodeado por todas partes. Y como necesita buscar un nuevo foco mediático, está dispuesto a provocar un enfrentamiento con Donald Trump. Y luego, cuando él se marche, cuando él ya no gobierne, bendito sea Dios y esperemos que sea pronto, aquí nos quedaremos los españolitos para intentar recuperar relaciones comerciales que habrán perdido toda la credibilidad, para intentar recuperar las relaciones internacionales que habrán perdido toda la fiabilidad y para intentar recuperar a nuestros aliados naturales frente, por ejemplo, a Marruecos, que seguirá teniendo enganchado por los móviles a un tal Pedro Sánchez. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Pedro Sánchez no está defendiendo absolutamente nada más que una cosa, a sí mismo. Le da olímpicamente lo mismo el daño que haga España. Este es el drama. Y repito, Pedro Sánchez es lo que es. Pero ¿y los queridos votantes, con toda la ironía del Partido Socialista? ¿No se dan cuenta? ¿Alguno ha ganado poder adquisitivo? ¿Alguno ha visto los datos del paro de hoy? Sigue subiendo. El paro, en estos momentos, el paro real no maquillado, está rozando los 4 millones de personas. Los 4 millones de personas. No es que seamos un país o el país que tiene la mayor tasa de paro, la general, la femenina y la juvenil de la Unión Europea. Es que duplicamos el paro medio. En porcentaje, duplicamos el paro medio. Ningún país está en esta tesitura. Ningún país ha tenido el saqueo fiscal que tiene España. Ningún país ha tenido la pérdida de poder adquisitivo que tiene España. Ninguno. Ningún país europeo está sometido a las tensiones nacionalistas que tiene España. Ninguno. Señores votantes del socialismo, ¿dónde piensan ustedes que van a vivir después del paso de Sánchez? ¿Les da olímpicamente lo mismo? Con tal de seguir odiando a la derecha, todo vale. Con tal de seguir odiando porque son todos franquistas. Todos somos fachas. Todos somos fascistas, ¿verdad? Hasta ahí llega su pedazo de gigantesco intelecto, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tenemos. Esperemos que esto acabe pronto, porque como sigamos con situaciones de estas y sigamos haciendo el ridículo, metiéndonos de hocicoz, por desgracia a lo mejor Pedro Sánchez hasta lo consigue. Nos saca de las democracias liberales y nos mete en el Grupo de Puebla.